Y nuestro tema es la ley grabada en el corazón. Y los versículos anteriores nos han enseñado respecto del juicio de Dios. Y lo único que voy a mencionar es lo que dice el versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, lo cual indica que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles al respecto del juicio o al respecto de ninguna especie de persona. Y versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, lo cual se refiere a los gentiles, todos los que sin ley han pecado, que nunca han leído la ley de Dios en el Pentateuco, la ley moral, los 10 mandamientos, nunca los han leído, también perecerán sin ley. Y podemos preguntar, ¿qué hay respecto a los gentiles? No tienen familiaridad con la ley, así como los judíos. No conocen los mandamientos de Dios y Pablo dice, no, ellos también perecerán sin la ley. Es decir, aquellos que tienen que ser juzgados por sus pecados, porque todos los que han pecado y nunca se han arrepentido, nunca han creído a Dios, a pesar de que están sin ley, tal vez nunca han escuchado respecto de la ley, ellos también serán condenados sin la ley, sin usar el Pentateuco. ¿Y acaso eso es justo? Bueno, y el apóstol Pablo después explicará que sí. Es justo, es correcto, es justo. Porque a pesar de que tal vez nunca han leído una ley pública, los 10 mandamientos en el Pentateuco, los libros de Moisés, aún así, ellos tienen la ley profundamente grabada en su constitución, como seres humanos en su naturaleza. Tienen una conciencia moral, tienen los estándares, y ese es el razonamiento que nos explica Pablo. Y después en la segunda parte del versículo 12, y todos los que bajo la ley han pecado, es decir, los judíos, hablando en el tiempo de Pablo, que se consideraban hijos de Dios. Y una de las principales razones es que a ellos se les había dado la revelación de Dios como guardianes de la misma. Y tenían los 10 mandamientos. Y tenían familiaridad con las leyes dadas en el tiempo de Moisés. Si ellos habían pecado y no se arrepentían y no buscaban la misericordia de Dios, pues entonces también serían juzgados por esa ley. Así que tenían la forma más refinada publicada de la ley, y eso se les aplicará en el día del juicio. Y después el versículo 13, y estamos viendo estos versículos brevemente de forma obvia, de forma simple, de forma inicial, antes de que veamos la esencia del pasaje. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Eso no contradice lo que Pablo dice en repetidas ocasiones, que somos justificados, aceptados por Dios a través de la fe tan solo. Solamente confiando en Cristo, que no podemos encontrar y asegurar el favor de Dios y vida eterna guardando la ley, porque somos pecadores. No podemos borrar la culpabilidad de nuestro pecado, no podemos tener éxito al guardar la ley de Dios, ni siquiera a pequeña escala. Somos pecadores condenados. Esto no contradice el hecho que tenemos que venir en arrepentimiento y confianza en la misericordia de Dios y su provisión en Cristo Jesús. Y sin embargo, la forma en que el apóstol Pablo lo explica en la segunda parte del versículo 13, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y lo que quiere decir cuando dice hacedores de la ley es lo que él ya ha explicado en los versículos anteriores y en el capítulo anterior, y lo volverá a explicar, hacedores de la ley en el sentido de que la ley nos ha dado convicción de nuestra necesidad de perdón. Estamos confiando simplemente en la provisión de Dios, la cual es Cristo. Él es el final de la ley para justicia. Estamos confiando solamente en Él para asegurar nuestro perdón, lo cual ya hizo al sufrir y morir en la cruz del Calvario, al pagar por su pueblo en la cruz del Calvario. Estamos confiando solamente en eso y en la justicia imputada, es decir, su vida perfecta es imputada, acreditada a nosotros para la salvación. La ley
ha tenido tal efecto sobre nosotros que somos hacedores de la ley primordialmente en el sentido de que nos ha humillado hasta el polvo y nos ha hecho ver cuán inadecuados somos, cuán incompetentes somos. No podemos guardar la ley. Nos ha traído a Cristo para poder confiar en Él. Y Él ha guardado la ley por nosotros, representándonos. Y Él ha sufrido y ha muerto para poder quitar el castigo debido a nosotros por romper la ley constantemente a través de la vida. Entonces somos hacedores de la ley en el sentido de que nos ha hablado a nosotros, nos ha dado convicción, nos ha traído arrepentimiento y a fe. Y entonces, al habernos salvado, no la ley, Cristo, al habernos salvado, la ley nos trajo a la posición en la que deseábamos esforzarnos con todo nuestro ser y la ayuda de Dios. No la ley, sino Cristo, nos ha traído a la posición de desear guardar la ley en el futuro. Así que somos hacedores en que ahora de forma consciente nos esforzamos por guardar la ley. Así que nos habló a través de la convicción. Y esto es lo que el apóstol está diciendo, como vimos cuando utiliza este lenguaje, este vocabulario a través de la epístola, cuando dice hacedores de la ley. Él dice, lo veremos más adelante en este estudio, dice repetidas ocasiones que no podemos confiar en la salvación a través de ti mismo, al lograr cumplir la ley de Dios. Es imposible, no puedes hacerlo. Tiene que hablarte la ley, tiene que traerte de rodillas para que busques la misericordia de Dios. Versículo 13, porque no son los oidores de la ley aquellos privilegiados judíos que enseñaban la ley y la oían, no son ellos los que son justos, los que están limpios delante de Dios, sino los hacedores de la ley, los que toman esto muy en serio y les da convicción y les trae a Dios y suplican misericordia. Estos son los que serán justificados. Versículo 14. Los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos. Y esta parte de aquí es la prueba que usa el apóstol de que los gentiles, es decir, nosotros, todos aquellos que no son judíos, toda persona que no es judía, también los judíos de hecho, todo el mundo tiene la ley escrita en su constitución, en sus corazones, y lo muestran, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, de forma natural, lo hacen, las cosas que están contenidas en la ley. Y claro, él no está diciendo que hay gentiles que son santos y que tienen éxito al intentar guardar la ley. No, él está diciendo, mira, los gentiles más impíos de sus tiempos, esas naciones paganas, mírales. A pesar de toda su idolatría y su incredulidad, aún así vemos que los gobernantes de estas naciones tienen alguna compasión y tienen alguna preocupación porque haya ley y orden y cosas justas. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué tienen una fuerza policíaca, por así decirlo? ¿Por qué tienen leyes? ¿Por qué? Si son paganos, son pecadores, nunca escucharon los 10 mandamientos. ¿De dónde viene esta idea de que tienes que tener algunos estándares, a pesar de que escogen los que quieren, claro, a pesar de que hacen cosas terribles? Aún así, en su gobierno y en sus estándares, confiesan que sin importar cuán malos sean, confiesan que tienen pecados. ¿De dónde? No pecados, sino estándares. ¿De dónde viene esto? Pues es la ley de Dios escrita en sus corazones. Este es el argumento del versículo 14. Cuando los gentiles, estas naciones paganas de los tiempos de Pablo y antes de él, que no tienen la ley de Moisés, hacen por naturaleza, por instinto, las mismísimas cosas que están contenidas en la ley, no matarás, por ejemplo, etc. Estos, aunque no tienen la ley, son una ley para sí mismos. Bueno, de hecho, aunque frecuentemente no sé si la traducción en inglés es correcta en este versículo, veremos en español cómo está. En inglés parece que es buena y las traducciones modernas como que tratan de interpretarla para que puedan ayudar a decir que tienen la ley dentro de sí mismos.
Y la versión en inglés es bastante exacta con respecto al griego. Son una ley para sí mismos. El español lo tiene igual. Y está diciendo el apóstol lo siguiente, tienen estándares, lo tienen esto grabado en la Constitución, en grabado, pero escogen lo que quieran y deciden cuáles estándares seguirán y cuáles rechazarán. Pero los tienen ahí y están confesándolo por todos los estándares que sí cumplen en sus leyes. Están expresando sus propias palabras que lo tienen ahí. Demuestran que la ley de Dios está dentro de sus corazones. Hay más evidencia de esto en el versículo 15. Mostrando la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia. Estas palabras son importantes. La obra de la ley está escrita en sus corazones y también podríamos decir su conciencia también dando testimonio de esto. En español así lo tenemos, dando también su conciencia de esto. Y el apóstol Pablo diferencia entre nuestro corazón, nuestra constitución mental, si ustedes quieren, y nuestra conciencia. No simplifiquemos esto, podemos pensar, tu conciencia tiene los estándares. No, tu corazón, tu constitución, tu centro mismo tiene los estándares y la conciencia también los tiene. Así que hay dos de vosotros dentro de vosotros. Explico. Dos cosas que están equipadas con los estándares de Dios. Tu propia conciencia interna, como dirían hoy en día, está bien integrada en tu corazón, los estándares de Dios, y también esta capacidad, esta instancia de la cual habla la Biblia, que es tu conciencia. Y el apóstol Pablo demuestra cómo funciona esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que aquí tenemos un hombre y planea hacer algo en contra de la ley de Dios. Es un pagano. Nunca ha escuchado los 10 mandamientos. Pero así es como funciona este hombre, dice el apóstol. Está a punto de hacer algo que está en contra de la ley de Dios por completo. Tal vez matar a alguien o robar algo. Tal vez quiere robar algo de alguien. Lo que sea. O traicionar a su esposa teniendo un acto de adulterio, con infidelidad, de un adulterio infiel. Cualquier cosa que haga o que esté a punto de hacer, él sabe en su corazón que esto es algo erróneo, no debería de hacerlo. Y después, a medida que lo hace, su conciencia se enciende también, por así decirlo. Es como un magistrado independiente dentro de él y dice, no puedes hacer eso. Y entonces sus pensamientos están en conflicto y se justifica. Sí, pero debo hacerlo por esta razón y aquella razón. Todo mundo lo hace, ¿por qué yo no puedo hacerlo? ¿Por qué no podría yo también tener la libertad de hacer también lo que yo quiero hacer? Y entonces el otro dice, no, no puedes porque es infidelidad. Imagínate que también te lo hace ella a ti. O imagínate que alguien te lo hace a ti, ¿cómo te sentirías si hay un conflicto dentro de la persona? Entonces está la concienciación básica de la ley de Dios, esa conciencia básica en tu equipamiento mental y tu conciencia también lo tiene, tu equipo mental y la conciencia. Y frecuentemente hay una disputa, un conflicto y hay que autojustificarse. Hay también acusación dentro de nosotros. Así es como nos lo explica el apóstol. Aunque no se tengan los 10 mandamientos, se tiene ese conflicto, se tiene esa batalla, se tiene esa evidencia interna de que tienen este equipo, este equipamiento de la ley de Dios engravada profundamente en la constitución de todo ser humano. Este es el sentido del versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y también dando testimonio a su conciencia, dando evidencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos o pensamientos, unos con otros. Una influencia doble dentro de ellos. Así que es justo que los gentiles sean juzgados por su pecado, tal como los judíos. Y después el apóstol avanza en el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio.
Y en el inglés hay una parte que veremos si está también en el español. Versículo 13, 14 y 15 son un paréntesis en el inglés. No lo tenemos así en el español, pero al final del versículo 12 entonces está o en una sola parte hasta la parte de adelante, donde dice también la parte del versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No tenemos este paréntesis en el español. Tal vez esto es más sencillo así. Vamos a pensar, antes de que explique esto bien, reflexionemos al respecto de cuántos de los 10 mandamientos están en la conciencia, incluso de una persona que jamás los ha leído, que jamás se les ha enseñado estos mandamientos. Algunas personas tienen una disputa respecto de esto, diciendo todos los mandamientos están inscritos o están grabados o engravados o tallados ahí en la conciencia, en la constitución de las personas, pero sí están, dice el apóstol. Él no hace ninguna diferencia, dice todos ellos están ahí. Por ejemplo, el primer mandamiento. No lo voy a discutir, ya los comentamos recientemente. No tendréis dioses ajenos delante de mí. ¿Eso está en la conciencia? Por ejemplo, de personas que son idólatras, que son paganos. Está en su constitución, está en su conciencia, que solamente tengan un Dios, sí, claro. Vamos al capítulo 1, versículo 20, donde dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es normal y natural, y es de forma instintiva, y está tallado, engrabado, puesto ahí en la constitución de toda persona, que solamente hay un Dios, que tiene que haber una mente, un creador, no dioses mitológicos luchando, sino solamente un Dios verdadero. Eso está en el corazón y en la mente. La idolatría, en el principio, es una elección. Claro que tiene gran atractivo para las personas. La idea de muchos dioses, ya lo hemos visto, tiene gran atractivo. Porque entonces no tenemos ninguna obligación moral a estos dioses que yo he inventado, que yo he creado para mí mismo. No hay ninguna obligación para con ellos, no hay ninguna demanda moral con estos dioses. Entonces sí, este Dios único es un instinto básico en las personas, erradicado en muchas sociedades. Eso es una programación que está ahí y es erradicada, y es por esto que el Evangelio, cuando primero se predica en la historia, en lugares primitivas del mundo, cuando primero se predicaba, en lugares donde habían sido las personas politeístas e idólatras, la predicación del Dios verdadero y único tiene un tono de verdad en sus oídos. No toma años explicarlo, porque es algo instintivo en el corazón, sabiendo que es verdad. Y después también se nos dice que no harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, debajo de la tierra, ninguna semejanza a Dios. De vuelta entonces al capítulo 1, versículo 21 al 23, el apóstol nos dice que esto no es natural. El crear imágenes. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron debido a esto en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, se hicieron tontos y necios, profesándose sabios se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, del único Dios verdadero e incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, etc. Claro, no es razonable, es en contra de los instintos naturales de los seres humanos el hacer imágenes del Dios único y verdadero, porque es obvio al corazón humano. Incluso cuando se es joven, se es obvio que hay un creador de este mundo, que está fuera del mundo, que tiene que estar por encima, muy por encima de la raza humana. Y tiene que ser un ser espiritual,
fuera y encima, y más poderoso y más glorioso que ninguna cosa que haya en la creación. Eso es obvio, que es una elección el adoptar ídolos y crear representaciones de un Dios. Y después las personas dicen, el tercer mandamiento, que no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano. Desde luego que ese no es un mandamiento que esté escrito en la constitución de hombres y mujeres. Sí está allí. Mira la evidencia. ¿No lo ves en las noticias, en los periódicos constantemente? Un ministro, un clérigo de la iglesia, cae en algún pecado. Con tal gozo, la prensa nacional inmediatamente toman el caso y ponen una gran fotografía de tal persona y critican su maldad en todo el lugar. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por qué tienen tanto gozo en hacerlo? Un representante o un supuesto representante de Dios, bueno, pues porque el hecho de que no deberíamos tomar el nombre del Señor en vano, que no es fundamentalmente al respecto de decir groserías y malas palabras, sino predicar y adorar en vano. No debemos tomar el nombre de Dios solamente de labios para afuera, como adorándole, como clamando su santo nombre, como deseando representarle, pero haciendo esto de forma fútil y vana y vacía, sin tener sinceridad, sin que seamos sinceros. ¿Eso está escrito en el corazón de las personas, ese mandamiento? Sí. Porque toda persona aborrece la insinceridad, la falta de sinceridad y la hipocresía de la religión. Y por tanto, si la prensa puede pescar ese malvado ministro y lo hacen con gran gozo, pues es porque está en su constitución. Ellos traicionan su postura porque están en contra de la hipocresía, y esto es exactamente lo que está diciendo el tercer mandamiento. Todos los mandamientos están escritos en el corazón. Todos están ahí. Acuérdate del día de reposo. ¿Eso está escrito en el corazón? Sí. Porque tal como los otros mandamientos, tal vez no en el día del día de reposo, como fue publicado en el capítulo 20 de Éxodo, pero está en el corazón, en la siguiente manera, que toda persona en algún momento tiene conciencia de que tendrían que rendir homenaje a su Dios creador, de que Dios es el Dios que está allí, y le deben acción de gracias y homenaje. Esto es un instinto humano básico, y de forma voluntaria y pecaminosa lo suprimimos y lo echamos fuera de nuestra mente de forma frecuente. Y frecuentemente escuchamos que personas se traicionan a sí mismos y después dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Eso está escrito en el corazón? Sí, también. La forma en que lo vemos primordialmente es la siguiente. Tal vez personas que son orgullosas, personas que no tienen gratitud ninguna por aquellas cosas que han recibido, y otras personas no tienen agrado con ellas, por eso no quieren escuchar, no quiere ser enseñado, es orgulloso. No tiene gratitud de todo lo que se le ha dado, cree que tiene derecho a todas las cosas. Eso verdaderamente es el instinto de honrar a su padre y a su madre, escrito en el corazón. El mandamiento es dado de esa forma, pero no solamente se refiere literalmente a honrar a los padres, no solo a eso, de todas las formas y a tal grado que puedan ser honrados los padres, sino que también se refiere en forma específica a que los días puedan ser largos en la tierra de los vivientes. Esa es una promesa adjunta a este mandamiento. ¿Y saben qué significa? No significa solamente que tendrás una vida larga. Este era un mandamiento que fue dado a Israel, a una nación. Se les daría una tierra que ocuparían, y Dios estaría con ellos si ellos obedecían. Para que los días puedan ser alargados en la tierra, quiere decir que vosotros, privilegiados que tendrán una tierra por posesión, puedan tenerla por largo tiempo y no sea quitada de vosotros por invasores. Que vosotros no sean dejados sin nada. Así que si queréis que el país sea estable y no queréis ser arrojados de ahí y sobrecogidos por el enemigo, entonces
deberéis ser respetuosos y deberéis escuchar y deberéis poder ser humildes y escuchar enseñanza. No digáis, todos sois tontos, todos los demás, yo haré todo lo que yo quiera. Esto es lo que dice el principio de honrar a tu padre y a tu madre. Y esto está en el corazón humano, porque como ya dije, a nadie le agrada una persona que no quiera aprender, que sea orgulloso y que quiera reinventar la rueda nuevamente y la pólvora y no quiere escuchar a nadie y la persona no tiene agradecimiento por nada de lo que se le ha hecho y dado. Eso es un instinto. A las personas no les agrada a las personas así. Incluso ese mandamiento está de forma esencial en el corazón humano. Y no tengo que conversar al respecto de no matarás. ¿Qué haría la industria del entretenimiento si el mandamiento no matarás no estuviese escrito en todo corazón? Cada película, casi, cada programa de televisión, todo depende de que haya una parte donde la vida es quitada. Y la industria del entretenimiento está basada en este mandamiento, entonces muestra que está en el corazón humano. La persona más rebelde muestra que está ahí ese mandamiento. No cometerás adulterio. En estos días, cuando el adulterio es proclamado, incluso a los niños en las escuelas se les enseña a ellos de forma virtual y prácticamente se les enseña a experimentar con las cosas sexuales. Y uno pensaría que este mandamiento no está escrito en el corazón, pero desde luego que sí. Cada que se traiciona a alguien, ellos ven claramente el horror y el engaño y la crueldad y la lujuria que representa la traición y la falta de lealtad. Eso está grabado en todo corazón. Y no tenemos que decir nada respecto de no hurtarás. Está en todo corazón. Bueno, no quería recordarles todo esto. Pero habla solamente que cuando el apóstol Pablo nos dice estas cosas y nos dice que los paganos y los idólatras de antaño y los gentiles, todos serían juzgados por los estándares de Dios, aunque nunca habían visto los estándares publicados en escrito. Por si acaso alguien pensaría, ¿todos los 10 mandamientos de verdad están escritos en todo corazón humano? Sí, sí están. De una forma esencial y básica. Pero a medida que terminamos quiero ir a este versículo 16 del capítulo 2 de Romanos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2:16. Tal vez no tendremos tiempo para mucho más, sino solamente unas cuantas palabras. Cada corazón humano está depravado. No quiero decir que las personas no pueden hacer bien, no ese es el significado, sino que más bien significa que cada área de tu corazón está contaminado o infectado por el pecado. Eso es lo que quiere decir. Y puedes hacer bien, y de hecho, las cosas buenas que haces están infectadas por el pecado, porque estás orgulloso de ello. Algunas veces lo hacemos por una razón egoísta. Entonces todos estamos susceptibles al juicio. En el día, hay un día del juicio, es un artículo determinado. En el día, es un evento. En un corto pedazo de tiempo, es un día. En el día, son palabras simples, pero tenemos que reflexionar al respecto de estas palabras. En el día. Es un día establecido, es el día. No sabemos cuándo será el día. Y seguro que no será mucho tiempo. En cuanto venga, Dios ha determinado un día. En el día está establecido, determinado. Está en el calendario de Dios, por así decirlo, a pesar de que nosotros no lo podamos ver en nuestras manos, con nuestros ojos. Está puesto ese día ahí. Solamente un juicio final, irreversible. No puede haber apelación ninguna. Dios no comete ningún error. Y toda persona vendrá al juicio. Y Dios, que puede ver todo corazón,
que escudriña toda vida en todo momento, sabe exactamente lo que hemos pensado, dicho y hecho. Él sabe el estatus constante de pecado que tenemos y es una gran carga en la predicación, el hacer justicia a la justicia de Dios. Y algunas veces, y yo les digo esto con toda sinceridad, temo que habrá alguna persona que me escuche y me ha escuchado durante años, que podría decir en el día del juicio, porque se pierdan y porque nunca vinieron a Cristo, que tal vez podrían decir: nunca se me advirtió correctamente. No puedo decir que nunca se me hizo tener una alarma por el juicio, preocupación. Ese es mi temor. O ese es el temor que tiene el predicador, que el predicador tendrá que dar cuentas. Por un lado, si hablas al respecto del pecado y del juicio todo el tiempo, sí, algunas personas son ahuyentadas, son desalentadas. Es como poner una trampa para ratones o algo así. Te dices a ti mismo: ¿cómo puedo hablar de esto de tal forma que no espante a nadie antes de escuchar tanto las advertencias y las entiendan, también entienda las bendiciones, que escuche el aspecto del Salvador y la forma de salvación, y aún así al mismo tiempo tenga la firmeza y claridad necesaria para que todo el mundo entienda, y en específico los jóvenes entiendan, que están bajo juicio, están a punto de enfrentar la ira de Dios? Yo no puedo hacerlo, pero ¿cómo puedo representar este mensaje? De modo que Dios obre en el corazón. He hablado suficiente al respecto de la ira de Dios, el juicio de Dios. Y es muy difícil hoy en día. Y cuando yo era un joven, ese es uno de esos sermones en donde el abuelo se remonta al pasado, lo siento, pero cuando era un joven éramos castigados todo el tiempo. Castigados en la escuela, se podía tener una varita por un montón de cosas. El maestro hoy iría a la cárcel si hiciera eso. Todo está echado para atrás. Antes era castigado por cosas que hoy en día son aprobadas, y antes eran castigadas, hace años. Así que los jovencitos y los no tan jovencitos y las jovencitas, todos tenían claro en mente que había límites, que hay cosas que no se deben de hacer, que hay cosas por las cuales seremos castigados, y el concepto del castigo era claro, y hoy en día no es claro. Muchas más cosas son permitibles hoy en día, y hay muchos menos castigos. Y entonces hoy en día tememos que los jóvenes puedan decir: ¿pero por qué tendría que ser castigado? ¿Cuál es el castigo? ¿Qué es un castigo? Castigo, eso es primitivo. No tenemos castigos. ¿Hay que hacer algo verdaderamente malo para ser castigado? E incluso entonces, por las cosas que antes colgaban a alguien, ahora solamente le mandan a la cárcel a una persona, y cuando uno dice soy culpable, un asesino puede ir a la cárcel unos 7 años nada más. Todo ha sido diluido. Entonces no tenemos un sentido correcto del castigo hoy en día. Y los jóvenes dicen: ¿de qué me está hablando este hombre? Estoy yendo a la eternidad, estoy yendo ante Dios en juicio. Hay un día final que viene cuando seremos juzgados por todas las cosas malas que haya hecho. Juzgado, castigado, castigado. Como si tenemos la responsabilidad de explicar la gran santidad de Dios y la perfección de Dios, el derecho que tiene Dios de juzgar y castigar, la ira de Dios, la indignación justa de Dios, el terror del rechazo eterno de Dios, la justicia en el castigo de Dios, cuando yo he recibido vida y alimento y conciencia y todo lo que he recibido de Él. Y muchas personas lo rechazan y lo insultan a su cara. Y tenemos que explicar estas cosas en el día, si tan solo pudiera explicarla. Hay algunas personas que no entienden esto, piensan que están bien, jovencitas, muy hermosa tal vez, en apariencia,
Es muy hermosa, pero lo que no puedes ver es su corazón. Es engañosa, es egoísta tal vez. Está llena de desprecio y odio por ciertas personas y puede ser muy mala. Si tú tan solo pudieras ver en su rostro, dirías, ¡ay! Y entenderías la justicia de Dios al no permitirnos a nosotros entrar a Dios cuando no somos convertidos y no hemos sido lavados. En el día, si tan solo pudiéramos explicarlo de forma que les alarmase, y las personas en particular, algunos de nuestros jóvenes que sin embargo no tienen ninguna profundidad y nunca piensan profundamente. Algunos son así. Si pudieran ser sacudidos y temblasen al recordar en el día terrible, el día final, el día inevitable, el día que está establecido y Dios lo conoce, en que Dios juzgará de acuerdo a su conocimiento infalible y a su derecho pleno, los secretos de los hombres, las cosas que no son conocidas y no son vistas. Eso incluye todos tus motivos, no solamente lo que has dicho y lo que has hecho, sino los motivos no limpios, las lujurias, las mentiras dentro de ti. Todas estas cosas, los secretos de los hombres, las cosas que tú no quieres que nadie sepa, que tú has pensado o que has hecho, que no pueden ser vistas, que tú quieres esconder y que permanezcan ahí, todo eso será juzgado. Todas las desviaciones, ¿quién? Jesucristo nos juzgará. Por Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol bajo inspiración de Dios? Por Jesucristo. ¿Entiendes tú que el Padre y el Espíritu Santo han encargado el juicio a Jesucristo? ¿Se lo han delegado a Él? Sí, pero Él es el Salvador. Él es aquel que tuvo amor tan grande, tan infinito, antes de la fundación del mundo, antes de que hubiese tiempo. Él, como un miembro de la deidad trina, elegido para ser aquel que vendría a la tierra a sufrir y a morir por todos aquellos que serían salvos. Él es aquel cuya compasión tan grande y amor tan grande y amabilidad era tan grande y es tan grande que vino a morir por nosotros y a tomar nuestro lugar y a tomar nuestro castigo. Él será el juez. Dios en su santidad debe juzgar. Y aquel que pudo haber sido tu Salvador, a quien trataste con indiferencia, será tu juez. Qué tontos y necios podemos ser en el día cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Por ningún otro, de acuerdo a mi evangelio, conforme a mi evangelio. Pablo no quiere decir que él inventó el evangelio, claro que no. El evangelio está ahí desde el principio de la Biblia, el mensaje de que hay misericordia disponible de Dios y perdón y absolución de pecados. Es el evangelio de Pablo porque a él se le dio la comisión de predicarlo y de mantenerlo a salvo. ¡Ay de mí si no predico el evangelio! Él tiene una responsabilidad de predicar el evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Quiero leer 2 o 3 versículos para cerrar. He aquí eres llamado judío y te apoyas en la ley, pones toda tu confianza en el hecho de que Dios te ha dado a ti la revelación del Antiguo Testamento, el Pentateuco, la ley de Dios. Y porque se te dio esto, asumes que eres de Dios. Y aquí hay otra cosa que hace el versículo 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Te glorías.
Tú pones tu confianza en el hecho de que se te ha dado la ley y durante generaciones te has dicho a ti mismo, tenemos a Dios, tenemos a Dios. Y estás convencido de esto. Está profundamente en tu mente. Y tal vez no es verdad. Versículo 18. Y conoce su voluntad, conoce las escrituras. E instruido por la ley apruebas lo mejor o intentas aprobarlo. Debates y discutes todo tipo de cosas teológicas, dice Pablo a los judíos. Y apruebas y juzgas. Juzgas qué cosa es correcta y cuál es el punto más importante de la ley. ¿Cuál es el deber más importante que debemos guardar? Y tienes tanto orgullo de tu conocimiento. Siendo instruido a partir de la ley, versículo 19. Y tienes tanta confianza de que tú sabes más que ningún otro. Y que puedes instruir a personas que están ciegas y son ignorantes, los gentiles, por ejemplo. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. La forma de la ciencia o el conocimiento. Conoces el sistema de doctrinas. Esto suena como un cristiano, de hecho. Todo lo que dice Pablo respecto de los judíos me suena a mí como creyentes, cristianos también, como cristianos. Conozco la palabra, conozco la fe reformada, puedo discutirla, comentarla y debatirla. Conozco el sistema de doctrinas. Sé todas estas cosas y pienso que puedo enseñar a otros. Y enseño a otros. Ah, sí, dice el apóstol. Ya sea judíos o cristianos de hoy en día. Aquí está el punto, versículo 21. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Te enseñas a ti mismo? ¿Tú guardas las cosas que sabes? Los judíos de antaño tenían la ley y no la guardaban. Algunos cristianos hoy en día tienen verdades reformadas pero no las guardan, no las obedecen. Estoy extendiendo el mensaje, no tendría que hacerlo, pero miren por favor. Versículo 22. ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Se acuerdan cuando le trajeron a Cristo en el templo a una mujer que había sido pescada en el acto de adulterio? Y le dijeron, ¿qué haremos con ella? ¿La apedreamos? Bueno, no se hacía eso por costumbre. Estaba eso en la ley, sí. Sin embargo, él les dijo, después de pausar un momento, quien quiera que entre vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y de alguna forma, debido al poder de su presencia, todos aquellos escribas y fariseos que estaban acusando a esta mujer tenían un esqueleto escondido en su armario, tenían pecado secreto. Se preguntaban cómo lo sabía él, pero todos salieron uno por uno. Aquellos que enseñaban la ley no estaban guardando la ley y eran notorios por esto. Y el apóstol Pablo toma este caso aquí. ¿Adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? La palabra sacrilegio aquí significa ¿robas en los templos? Tú que estás en contra de los ídolos, ¿robas en los templos? Qué cosa curiosa de decir. Bueno, pues sí lo hacían. No hay duda ninguna. Algunos de esos líderes judíos eran muy ricos y vendían tierras a los idólatras. Obtenían dinero de los idólatras. Hacían todo tipo de cosas que les enriquecían. Ah, estamos en contra de la idolatría, pero estaban contentos de obtener dinero de eso. Hay predicadores hoy en día también que dicen somos cristianos. Estamos en contra de la mundanalidad. Y en los Estados Unidos y también aquí en el Reino Unido hay una gran industria de personas que están haciendo discos o cosas de entretenimiento para los cristianos. Y estas organizaciones tienen mucho dinero y son reformadas según ellos y están imitando la música mundana, poniendo letra
según cristiana en los discos o en los CDs o lo que sea, y venden estas cosas y obtienen mucho dinero con esta música supuestamente cristiana y están vendiendo entretenimiento. Y dicen, estamos en contra de la mundanalidad y están obteniendo dinero ellos mismos de esto. Así que esto no solamente los judíos de antaño, que eran hipócritas, sino incluso los creyentes, los cristianos reformados hoy en día. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, versículo 23, perdón, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ya se acabó mi tiempo. Pero lo que quería mostrar es que la ley de Dios está en todo corazón. Por tanto, Dios es justo al juzgar a judíos y a gentiles, porque sabiendo la verdad, esto no nos hace unos hijos de Dios si sabemos la verdad. Eres un hijo de Dios porque has venido a Cristo en arrepentimiento y fe y has recibido una nueva vida y un nuevo corazón y ahora de forma consciente por la ayuda de Dios estás esforzándote por guardar su ley. Y tu esfuerzo consciente es la evidencia de que verdaderamente encontraste a Cristo y vida eterna. Eso es más o menos el bosquejo de este pasaje complejo y espero que haya sido de ayuda a todos.